Vamos a desarrollar este ejercicio relacionado con funciones que estuvo presente en la prueba de mayo 2022. En este caso en particular, el ejercicio tiene relación con la función racional, tiene una dificultad media, lo debemos desarrollar sin calculadora, dado que corresponde a prueba 1, y tiene un total de 6 puntos. Nos señalan que existe una función f que se define como la expresión que tenemos acá, donde x es un número real y donde x no puede ser el número 1. Nos señalan que el gráfico tiene una asíntota vertical y también tiene una asíntota horizontal. Y justamente lo que nos piden es hallar la ecuación de la asíntota vertical y también de la asíntota horizontal. Entonces, para poder resolver este problema de función racional, tenemos que recordar que una función racional se puede escribir de esta forma. Se puede escribir como el cociente entre ax más b sobre cx más d. De esta forma podemos decir que, por ejemplo, el valor de a correspondería a 2 en nuestro caso, el valor de b sería menos 1, el valor de d sería 1 y el valor de c sería 1. Hay un número 1 ahí multiplicando x que no vemos, pero el valor de c sería 1. También tenemos que saber que la ecuación de la asíntota vertical es x es igual a menos d sobre c. Y tenemos que saber que la ecuación de la asíntota horizontal es y es igual a sobre c. Tenemos que hacer ahora entonces los reemplazos respectivos para ver cuál es el valor de la ecuación. En el caso de lo que tenemos arriba, vamos a decir que x es igual a menos d. Habíamos dicho que el valor de d era 1. Por lo tanto, nos quedaría menos 1 sobre el valor de c, que habíamos mencionado que es 1. Entonces, la ecuación de la asíntota vertical sería x igual a menos 1. Eso corresponde a una línea vertical que pasa por el número menos 1. Tenemos por otro lado la ecuación de la asíntota horizontal, que es y igual a sobre c. En este caso el valor de a habíamos dicho que era 2 y el valor de c es 1. Por lo tanto, el valor de la ecuación sería y es igual a 2. ¿Qué significa eso? Que en el número 2 en el eje Y vamos a tener una recta que va a pasar por ese punto, una recta horizontal. Seguimos con la parte B del ejercicio donde nos piden graficar la función que habíamos trabajado anteriormente. Entonces, primero nos piden que escribamos las asíntotas. Habíamos dicho que una asíntota era la recta que pasaba por x igual a menos 1, que es lo que estoy escribiendo ahora con color rosado. Y por otro lado, la otra asíntota, la asíntota horizontal, pasaba por y igual a 2. Por lo tanto, acá la estoy marcando. Tenemos entonces las asíntotas. El paso siguiente sería encontrar las intersecciones con los ejes. Para ello, tenemos que recordar que vamos a lograr la intersección con el eje Y si hacemos el reemplazo por x igual a 0. Entonces, en nuestra función era f de x igual a 2x menos 1 sobre x más 1. Esa es la función. Tenemos que hacer el reemplazo de x por 0. Si hacemos el reemplazo de x por 0, es decir, si hacemos la evaluación de f en 0, vamos a obtener la intersección con el eje Y. En este caso tendríamos 2 multiplicado por 0 menos 1 sobre 0 más 1. Este cálculo nos va a llevar a que el valor en el numerador va a ser menos 1 y el valor en el denominador va a ser 1. Si hacemos esa división, llegamos en este caso a menos 1. ¿Qué significa ese menos 1? Significa que en el punto 0, menos 1 ocurre la intersección con el eje Y. Ese punto está acá. Acá tenemos el punto 0, menos 1. Lo que nos queda por calcular ahora sería la intersección con el eje X. Para ello voy a borrar todo lo que tenemos acá y voy a hacer el cálculo de la intersección con el eje X. La intersección con X va a ocurrir al revés, cuando reemplacemos el valor de la función por 0, cuando reemplacemos el valor de f de x por 0. Entonces, en este caso, volvemos a escribir la función, que sería 2x menos 1 sobre x más 1, y vamos a reemplazar la función por 0. Es decir, f de x lo reemplazamos por 0 y obtenemos esta expresión. Lo que tenemos que hacer ahora es hallar el valor de x respectivo. Para ello vamos a hacer álgebra y después de realizar esa álgebra veremos que el x en este caso corresponde a un medio.
¿Qué significa eso? Significa que en el punto 1/2 en X e Y vamos a tener la intersección con el eje X. Ese punto está acá. Lo voy a marcar justo acá. Tendríamos la intersección con el eje X. Lo que queda por hacer ahora entonces sería terminar el gráfico. Tendríamos que trazar el resto de la gráfica, que sería algo más o menos así. Mientras que en la otra parte que tenemos acá arriba, también tendríamos algo similar. Tendríamos algo más o menos así. Y ahí estaríamos con la gráfica de la función racional. Nos vamos ahora a la parte C. En la parte C nos piden, a partir de lo anterior, resuelve la inecuación. La inecuación que tenemos acá. En el fondo, notemos que lo que tenemos acá corresponde a la función racional que estábamos trabajando recién. Nos piden dónde esta función racional es más grande que 0, pero más pequeña que 2. Si nos vamos al gráfico que trabajamos recién, fíjense que la función va a ser más grande que 0 y más pequeña que 2 justamente en este intervalo. Desde este punto, que era el punto 1/2,0, hasta el infinito. ¿Por qué hasta el infinito? Porque como tenemos esta asíntota en y igual 2, la función nunca va a superar ese valor. Por lo tanto, la función siempre, desde el 1/2 hasta el infinito, la función siempre va a ser mayor a 0, pero menor a 2. Por lo tanto, la solución en este caso la obtenemos mirando el gráfico. Por eso dice a partir de lo anterior. Siempre que nos digan a partir de lo anterior es porque algo de la información anterior debemos usar para resolver la situación que nos plantean. Entonces, en este caso, la solución van a ser todos los valores de x, tales que x es más grande que 1/2. Si lo queremos escribir como conjunto, podríamos decir que el conjunto solución de esto va a ser desde el número 1/2 hasta el infinito positivo, donde el 1/2 no está contenido y donde el infinito positivo, por supuesto que tampoco está contenido. Esa sería la forma de representar de dos maneras distintas la solución de esta inecuación. Y con eso hemos resuelto este ejercicio.